si todo lo que ves a tu alrededor, la pantalla desde la que estás viendo este vídeo, el olor del café de esta mañana, tus recuerdos, ¿y si todo eso es una ilusión? ¿Y si toda tu existencia estuviera siendo creada en tiempo real por un sistema tan avanzado que ni siquiera sabrías distinguirlo de la realidad? En este vídeo vamos a hablar de la teoría de la simulación. En la película Matrix, no sé si lo recordarás, hay una escena que los fans de la película, bueno, recuerdan segurísimo. Es una escena en la que el protagonista de la película, Neo, se queda dormido sobre el teclado del ordenador y de repente aparecen las palabras "despierta, Neo". Y ahí empieza todo. Una pastilla roja o una pastilla azul. Este dilema al que se enfrenta Neo durante la película simboliza una decisión crítica: elegir la verdad y la realidad o permanecer en la ilusión. Esta escena, además de ser un icono del cine, se ha convertido también en un verdadero símbolo. Se usa en debates filosóficos o políticos y hasta en debates buleros, claro, como un ejemplo para presentar el despertar frente a las supuestas verdades incómodas del mundo. Para entender la película hay que entender el contexto en el que salió. Matrix se estrenó en 1999 y en ese momento la tecnología comenzaba a infiltrarse en la vida cotidiana. El acceso a Internet se volvía cada vez más común en hogares de clase media, sobre todo en Estados Unidos. Los foros, los primeros blogs, las páginas web personales empezaban a cambiar la forma en la que la gente se informaba y se comunicaba. Nacían empresas como Google y la visión de un mundo hiperconectado empezaba ya a tomar forma. La idea de que el mundo pudiera no ser lo que parecía empezaba a calar en el subconsciente colectivo. Era un caldo de cultivo perfecto para que una película como Matrix llegara y explotara como una bomba. La teoría de la simulación cogió forma antes, pero sobre todo después de la película. Era una película que en apariencia era de acción y de efectos especiales, pero ojo, porque escondía un mensaje mucho más profundo. ¿Qué pasaría si toda nuestra realidad fuera solamente una simulación? Esta premisa, vestida con trajes negros, gafas de sol y máscaras, se convirtió en un fenómeno cultural que sigue vigente más de 2 décadas después. ¿Y si lo que vemos, tocamos y sentimos no es más que una ilusión? Pues la teoría de la simulación, o también llamada teoría de Matrix, dice precisamente eso, que todo esto es una construcción digital, similar a un videojuego, o peor, un teatro creado por mentes superiores y nosotros somos sus actores y sus actrices, sin saberlo, claro. Esto que te estoy diciendo puede parecer muy loco, pero es que es una teoría de la conspiración que ha inundado las redes y que ha conquistado además también la mente de muchos. ¿La tuya puede ser? Eso sí, antes de adentrarnos en estas teorías, es importante recordar que hace siglos ya se plantearon, desde Platón hasta Descartes, algo parecido. Sí, como lo oyes, pero lo vamos a explicar. Esta persona, Platón, nos voló a todos la cabeza con su obra La República, en la cual este filósofo decía que los humanos podrían vivir engañados por una falsa realidad sin saberlo. Vamos a explicarlo mejor. Platón decía que lo que percibimos de la realidad, todo esto, o sea, lo que nosotros vemos con nuestros ojos, es solamente una representación limitada y además engañosa de la realidad. El mito de la caverna, ¿os suena? Imagínate unos prisioneros metidos en una cueva, de espaldas a una puerta en la que hay una fuente de luz. Sobre la pared de la cueva los prisioneros verían sombras proyectadas en una pared, creyendo que eso es la realidad. Pero claro, fuera de la cueva existe un mundo auténtico, más complejo, un mundo real, en definitiva. Bueno, esto es una metáfora potente de cómo podríamos estar atrapados en una versión limitada del mundo. Se parece un poco a la teoría de la simulación, ¿no? De hecho, hay quien dice que solamente interactuamos con el universo con las reglas que nos han sido dadas. La gravedad, el tiempo, la materia, pero que nunca podremos ir más allá. Si trasladamos la idea de Platón al siglo XXI, podríamos pensar en la cueva como un ordenador. Las sombras serían datos, algoritmos, representaciones tridimensionales generadas por un programa. ¿Y lo que no vemos? ¿Qué sería? ¿Quién fabrica estos algoritmos? ¿Vivimos dentro de un entorno limitado sin darnos cuenta de que hay una realidad superior fuera de él? Bien, mucho después, en el siglo XVII, el considerado padre de la filosofía moderna, René Descartes, decía algo, bueno, parecido. Descartes, en plena edad moderna, se planteó una idea aún más inquietante. En sus Meditaciones metafísicas del año 1641, se propuso dudar de todo. De todo es de todo, de los sentidos, de los pensamientos, de la existencia misma. Es aquí donde introduce la figura del genio maligno, una especie de ser todopoderoso que se dedica a engañarnos, a engañarte constantemente. Por ejemplo, este genio creador puede hacernos creer que el mundo existe, que tenemos un cuerpo, que hasta 2 más 2 son 4, cuando en realidad, según esa teoría,
todo sería falso. Es verdad que si pensamos en un genio maligno parece sacado de un cuento de terror, pero ahora os hago una pregunta. ¿Y si hacemos una analogía y en vez de un genio o demonio maligno es una inteligencia artificial o una civilización avanzada que crea una realidad falsa para nosotros? Nuestra mente atrapada en una realidad completamente fabricada, artificial. Esta idea filosófica que tiene siglos y siglos de historia es el caldo de cultivo perfecto para que surjan las conspiraciones. De Platón a Descartes, de la cueva a la Matrix. Bueno, la posibilidad de que vivamos en un mundo y en un universo falso están por todas partes. Y en la era de Internet y de la inteligencia artificial, esa obsesión ha cogido forma de memes, de vídeos virales, de foros y miles de canales de YouTube dicen esto mismo. Hoy cualquiera puede intentar explicar estas teorías filosóficas y llevarlas más allá, sin pruebas, en vídeos y publicaciones que alcanzan miles y miles de personas. Y es que cuanto más avanza la tecnología, más crecen nuestras dudas. Si ya tenemos avatares con inteligencia artificial que responden como humanos, ¿qué nos garantiza que nosotros no seamos producto de un proceso similar? La tecnología, como la realidad virtual, la inteligencia artificial y los videojuegos hiperrealistas, alimentan más aún si cabe estas ideas, estas teorías. Y es que la frontera entre lo real y lo digital se difumina cada día más. Pero bueno, que para eso estamos los verificadores, para ayudaros a vosotros a distinguir los bulos de la realidad. Pero bueno, no voy a ir más allá porque nos vamos del tema. ¿Por dónde iba? Así, la realidad. Hoy podemos ponernos unas gafas de realidad virtual y sentir que estamos en otro mundo. Podemos hablar con chatbots que escriben poesía, que componen música o simulan conversaciones con personas fallecidas incluso. Las inteligencias artificiales pueden generar voces, pueden generar rostros, cuerpos, simulaciones de ciudades enteras. Y todo lo hemos logrado en apenas unas décadas. Ahora imaginaros qué podría hacer una civilización con 1 millón de años de ventaja sobre la nuestra. En una simple búsqueda por YouTube podemos encontrar titulares como estos. Y si entras, pues la conspiración está servida. La vida no es más que una simulación creada por seres superiores que se divierten jugando con nosotros, a nuestra costa, como si fuéramos parte de un videojuego, un juego de rol, mismamente. Y ojo, porque aportan supuestas pruebas. Vamos a hablar ahora de los llamados fallos en la Matrix. ¿Queréis ver las pruebas? Las vamos a ver, pero antes no os creáis que esta teoría es cosa de 2 o 3. Hay verdaderos influencers respaldándola. Sin ir más lejos, Elon Musk dice literalmente que existen argumentos muy sólidos de que podamos vivir ya en una simulación. Añade además que el universo tiene 13.800 millones de años y que la civilización solo unos pocos de miles, y argumenta que es probable, muy probable, que exista una civilización muchísimo más avanzada que la nuestra y que creara una simulación indistinguible de nuestra realidad. Según Musk, solamente hay 2 opciones. O la civilización se extingue antes de lograr simulaciones hiperrealistas, o se consiguen y se empiezan a crear miles o incluso millones de mundos simulados. En ese segundo caso, dice el multimillonario estadounidense, que por cierto es un reconocido bulero, que para él, supuestamente, estamos ya dentro de uno de esos mundos artificiales. ¿Cuáles son las supuestas pruebas? Pues bueno, así lo cuentan los conspiranoicos que dicen poseer pues esas pruebas de que vivimos ya en una simulación. Existen errores en el mundo real o en algún lugar de nuestro cerebro. Son episodios que perturban la lógica de la realidad y para los que nadie tiene explicación congruente. Errores en la realidad que confirmarían que sí, que vivimos en una simulación. La comunidad de conspiranoicos ha bautizado estos errores como glitches, que es bueno, en informática es como se llaman a los errores en un programa, o fallos en la Matrix también. Para los creyentes, estos son errores del sistema, momentos donde la simulación parpadea. Para otros, son simplemente malentendidos, ilusiones ópticas o incluso montajes. Una supuesta prueba de que vivimos en una simulación sería este pase invisible de un jugador a otro durante un partido de baloncesto. En el texto del vídeo se puede leer, ¿vivimos en una simulación? Pero claro, si nos fijamos bien, se puede ver que el balón lo tapa la pierna del jugador, justo en este momento. Este tipo de imágenes, aunque tengan explicaciones lógicas, se convierten rápidamente en virales. ¿Por qué? Porque nos encanta pensar que hay algo más detrás. A veces la calidad de la imagen o la velocidad del movimiento o el ángulo de la cámara nos puede engañar y hacer posible lo imposible. Pero claro, si ya tienes predisposición a pensar en que esta teoría es real, pues vas a ver exactamente eso, un fallo en la Matrix. Pero como en este caso, pues los presentados como fallos en la Matrix tienen explicación. Esta otra imagen es otra prueba.
de la Matrix. Podemos ver líquido atrapado, como dice el propio vídeo. Pero claro, esto demuestra otro fallo en la realidad. ¿Qué es este líquido atrapado que estamos viendo? Pues a ver, el agua en este estado es muy común, la verdad. Hay muchos vídeos virales sobre el agua en este estado, y aquí podemos ver otro ejemplo, y otro. Se llama fluido laminar, y es un tipo de movimiento fluido en el que las partículas de agua se deslizan sobre otras en capas paralelas, sin interrupciones, y forma ese efecto óptico, muy bonito por cierto, y parece que el agua está estática. Es decir, parece a simple vista algo mágico, pero no, es algo perfectamente explicable, pero desde la física. Pero claro, es increíble cómo la mente humana busca cualquier cosa en lo cotidiano para alimentar estas teorías conspirativas. A menudo esto se ve en fuentes con presión constante o en tubos perfectamente lisos. O sea, la clave está en que no hay turbulencia. Es física, no es magia. Pero si solo ves el resultado sin contexto, pues puedes pensar que el tiempo se ha detenido, no lo sé, o que algo raro pasa en la realidad. Bueno, este tampoco es un fallo de la Matrix, pero vamos a intentar encontrar uno, a ver si a la tercera va la vencida. Esto sí que podría ser un fallo en la Matrix, ¿no? Porque, claro, ¿cómo ha llegado a crecer este árbol en el coche? ¿Hay algún tipo de explicación para esto? Bueno, pues quizá la explicación más plausible sea que realmente vivimos en una simulación. Aunque espera, porque si hacemos una búsqueda en internet encontramos que esto es una obra de arte, es una obra de arte callejera, en Nantes concretamente, en el oeste de Francia. Además, 48 horas después de su instalación, el vehículo fue incendiado, una acción que también formaba parte de la obra artística. En definitiva, cuando nuestra mente no encuentra una explicación rápida, busca una historia atractiva. Y en esta época, en la era de Internet, la historia más atractiva puede ser la que habla de simulaciones, de control, de códigos ocultos y sobre todo de fallos en el sistema. La verdad es que preferimos pensar que estamos ante algo espectacular antes que buscar la explicación de algo que no sabemos, sencillamente. Pero eso también dice mucho sobre el ser humano. ¿Crees que vivimos en una simulación? Déjamelo en los comentarios porque quiero leerte. Y sobre todo, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en los próximos vídeos.